Capítulo 21. La otra cara de México. Contrariamente a lo que imaginaban, el camino de retorno desde Michoacán hasta la Gran Tenochtitlan no representó para los integrantes del abatido ejército azteca un vergonzoso y penoso trayecto. En cada una de las poblaciones de importancia comprendidas en su ruta les esperaban afectuosos recibimientos, organizados por los contingentes populares enviados para este fin desde la capital azteca. Su entrada en la metrópoli constituyó todo un memorable acontecimiento. El pueblo se volcó a las calles para tributar a las tropas una calurosa acogida, manifestando en todo momento su firme determinación de proseguir adelante la labor de unificar al mundo entero con base a sus propios lineamientos. El mismo día de su llegada, el emperador Axayácatl fue objeto de un minucioso examen por parte de los más destacados médicos del imperio. El diagnóstico no dio la menor esperanza de curación para el monarca. El daño sufrido por su cerebro era irreversible y habría que acarrearle la muerte, aun cuando ésta tardaría, posiblemente, varios meses en producirse. En reunión con el Consejo Imperial, convocado por Tlacaelel, los dignatarios aztecas, en unión de sus aliados los reyes de Texcoco y Tlacopan, analizaron con determinación la forma de cómo debían de actuar mientras se prolongase la agonía del emperador. La idea de proceder a la designación de un nuevo monarca sin aguardar primero la muerte de Axayácatl ni siquiera llegó a ser propuesta, pues en la mente de todos estaba que ello constituiría una afrenta a la persona del valeroso postrado gobernante. Así pues, se acordó que operase para el caso la regla que establecía que el Cihuacóatl imperial debía asumir provisionalmente las funciones del emperador cuando éste se encontrase incapacitado de ejercer el mando por cualquier causa. Una vez resuelto el problema relativo a la continuidad de la autoridad, se discutió ampliamente la conducta a seguir respecto al problema tarasco. Algunos de los integrantes del consejo opinaban que debía emprenderse de inmediato una nueva guerra en contra de los purépechas, destinando al efecto la mayor parte de las fuerzas disponibles. Por el contrario, otros consejeros juzgaban más conveniente aguardar algún tiempo antes de reiniciar las hostilidades, estimando que debía procederse primero a valorar las experiencias extraídas de la reciente campaña, con miras a determinar las causas que habían originado el descalabro sufrido y la forma más conveniente de evitar un contratiempo semejante en un futuro distante. Tlacaelel coincidía plenamente con este último criterio, mismo que finalmente terminó por ser adoptado por el Consejo. Para sorpresa de todos los asistentes a la reunión, el azteca entre los aztecas, tras de informarles de la negativa recibida a su petición de que le fuera entregada la parte faltante del caracol sagrado, procedió a comunicarle su determinación de encaminarse cuanto antes a la región maya, con objeto de entrevistarse personalmente con el sumo sacerdote que portaba la otra mitad del símbolo sagrado y hacerle ver que la condición señalada por el propio Quetzalcóatl para dar término a la separación de ambas porciones del emblema, o sea, la previa consecución de la humanidad del género humano, estaba ya próxima a cumplirse, merced a la labor que con este propósito venía desarrollando el imperio azteca. A pesar de que algunos de los integrantes del consejo arguyeron que consideraban aquel viaje muy poco oportuno, pues se desarrollaría justo en los momentos en los que como consecuencia de la postración del monarca correspondería al Cihuacóatl imperial mantener centralizadas en su persona toda clase de atribuciones. Tlacaelel replicó que su ausencia de la capital en aquellas circunstancias constituiría, precisamente, la mejor prueba de la firme estabilidad que poseían desde tiempo atrás las instituciones imperiales. Por otra parte, les hizo ver la conveniencia de obtener la mitad faltante del caracol sagrado, pues en su juicio, ello daría lugar a que los innumerables señoríos existentes en la región maya aceptasen la hegemonía tenochca, sin tener que llevar a cabo toda una larga serie de campañas militares para lograrlo. Finalmente, los mandatarios aztecas acordaron, por aprobación unánime, designar a Huizotl miembro integrante del Consejo Imperial. Los relevantes méritos del adusto guerrero, puestos de particular manifiesto durante la reciente contienda, recibían así el más completo reconocimiento por parte de las principales autoridades del imperio. En la vida de los pueblos existen épocas de excepcional grandeza, alternadas con otras de acentuada decadencia.
El pueblo maya había conocido ambas a través de su prolongada existencia. En un remoto pasado, toda el área maya había constituido el espacio donde floreciera una de las más grandes civilizaciones que hayan existido jamás sobre la tierra. Ciudades sagradas articuladas en tal forma que cada una de ellas producía mediante rigurosos símbolos una determinada porción del cosmos. Eran habitadas por sociedades en las que predominaba la más elevada espiritualidad y el más exquisito refinamiento. Sabios sacerdotes, profundos conocedores de las leyes que rigen la vida de los astros y de los hombres, gobernaban con acierto a una próspera y laboriosa población, poseedora de un asombroso porcentaje de excelentes artistas. Tras de un largo periodo de prodigioso esplendor, el ciclo vital inherente a todas las civilizaciones se había cumplido fatalmente en la desarrollada por los mayas. La decadencia y la muerte sobrevinieron despoblando ciudades y dispersando a sus habitantes. Durante siglos, la selva cobró su desquite sepultando templos y palacios bajo un manto de impenetrable verdor. La llegada de Acatl Topitzin-Quetzalcóatl, el desterrado emperador tolteca, había despertado a los mayas de su prolongado retardo. Al impulso de aquella superior personalidad tuvo lugar un sorprendente renacimiento. Los sabios reanudaron sus interrumpidas observaciones de los cuerpos celestes, se repoblaron algunas de las antiguas ciudades y se erigieron otras nuevas, aplicando en ellas los estilos de construcción llegados de la náhuatl. Una febril actividad se generó en toda el área maya, dando origen a las más variadas realizaciones, y si bien éstas no alcanzaron el grado de perfección logrado en el pasado, no por ello dejaron de constituir admirables ejemplos del quehacer humano. Una vez más, el inexorable devenir del tiempo trajo consigo un nuevo caso al mundo de los mayas. Desgarradas por luchas incesantes a resultas de cambiantes alianzas, las ciudades fueron declinando y perdiendo su vigor hasta quedar semivacías y ruinosas. Caciques ambiciosos y despóticos tiranizaban a una población que, si bien continuaba siendo altamente numerosa, se encontraba empobrecida y dispersa. Esta era, pues, la situación prevaleciente en la lejana región hacia la que se encaminaba Tlacaelel. La comitiva de Tlacaelel, integrada solamente por un escaso número de sirvientes y una escolta comandada por Tizoc, atravesó buena parte de los extensos territorios pertenecientes al imperio, para luego adentrarse en la extensa comarca de imperios contornos pobladas por los mayas. Atravesó buena parte de los extensos territorios pertenecientes al imperio, para luego adentrarse en la extensa comarca de imprecisos contornos poblada por los mayas. El azteca entre los aztecas no había aceptado ser llevado en andas y realizaba a pie las diarias y agotadoras jornadas. Resultaba evidente que a pesar de lo avanzado de su edad, su organismo continuaba poseyendo una increíble fortaleza. Aun cuando la marcha de la comitiva estaba desprovista de toda ostentación, la presencia de Tlacaelel por primera vez en aquellos lugares no solo no podía pasar desapercibida, sino que era motivo inmediato de una gran conmoción entre todos los habitantes de la región, suscitándose entre estos las más variadas interpretaciones respecto a los propósitos que había detrás de aquel viaje. Para los codiciosos e incompetentes caciques que tanto abundaban en las tierras mayas, aquella visita inesperada solo podía tener como objetivo indagar quiénes, entre ellos, estaban dispuestos a someterse a la hegemonía imperial y quiénes pretendían ofrecer resistencia a la expansión azteca. Poseídos por el pánico y deseosos de salvar cuanto fuera posible de sus ventajas y privilegios, los componentes de las clases gobernantes, pasando por alto las sonrisas burlonas del pueblo, se apresuraron a patentizar ante el Cihuacóatl azteca su servil voluntad de sometimiento al poderío Tenochca. Muy pronto, Tlacaelel vio entorpecido su avance a causa de las múltiples muestras de respeto y acatamiento de que era objeto, tanto por parte de los gobernantes que regían los señoríos por los que transitaba, como por numerosas comisiones que, encabezadas por los caciques más prominentes, acudían desde todos los puntos con idéntico propósito. El viaje de Tlacaelel parecía destinado a convertirse en un recorrido triunfal que traería consigo la conquista pacífica de todos los territorios habitados por los mayas. Sin embargo,
A veces ocurre que aún en sus etapas de mayor decadencia, los pueblos que han tenido un pasado grandioso, al verse enfrentados a una grave crisis, reciben de alguna forma misteriosa e inexplicable una ayuda salvadora proveniente de su poderosa alma de antaño. Tlacaelel lo ignoraba, pero el espíritu de los antiguos mayas que vivieran en aquella misma región muchos siglos atrás, sacerdotes, astrónomos, valientes guerreros, geniales artistas, no estaba dispuesto a entregar a un intruso su sagrado suelo y encontraría muy pronto la forma de poder acudir en su defensa. Al igual que todas las mañanas desde que transpusieran las fronteras del imperio, Tizoc no aguardó la llegada del alba para reiniciar la marcha. En unión de algunos soldados y de uno de los guías mayas que acompañaban a la comitiva, el joven guerrero se adelantó al resto de sus compañeros con objeto de asegurarse sobre la ausencia de cualquier peligro y de formarse una idea de las condiciones del camino que habrían de recorrer en la jornada que se iniciaba. Los viajeros se encontraban en un paraje situado en plena selva. Hacía ya varios días que no hallaban a su paso ninguna población de importancia, tan solo pequeños y aislados conjuntos de chozas, cuyos moradores tenían a su cargo impedir que la exuberante vegetación devorara el angosto camino por el que transitaban, pues este resultaba vital para los comerciantes que circulaban por él transportando toda clase de mercancías. Aún no llevaban andando un largo trecho cuando Tizoc observó, iluminados por los primeros rayos del amanecer, los restos sepultados entre la maleza de una construcción situada a escasa distancia del camino. Al preguntarle al guía sobre aquella edificación, este respondió con indiferencia que la selva ocultaba por doquier ruinas de antiguas ciudades. Curioso por naturaleza, Tizoc decidió examinar de cerca el lugar e introduciéndose por entre las sinuosas lianas y los apretados arbustos, llegó hasta la derruida construcción. Un extraño silencio imperaba en el ambiente, como si las aves y demás habitantes de la selva sintiesen un respetuoso temor hacia aquel sitio y hubiesen optado por no perturbar con sus ruidos la singular quietud que ahí prevalecía. La construcción que llamara la atención de Tizoc formaba parte de un vasto conjunto de edificios cubiertos por la vegetación. Las plantas habían infiltrado sus ramas y raíces por todos los resquicios, abrazando los muros e inundando las habitaciones. La humedad y el moho penetraban en las piedras a tal grado que éstas, más que minerales, semejaban vegetales de insólitas formas. Aun cuando a lo largo de su recorrido por territorio maya, no era esta la primera ocasión que surgía ante su vista resto de ciudades abandonadas, Tizoc comprendió de inmediato que contemplaba los vestigios de una ciudad del todo diferente a cuantos habían venido encontrando en su camino. Hasta el momento, todas las grandes construcciones en ruinas por las que habían cruzado poseían el inconfundible estilo arquitectónico desarrollado por los toltecas y, por ende, resultaban altamente familiares para los aztecas. Por el contrario, aquellos edificios semisumergidos entre un mar de verdura eran fascinantemente extraños y diferentes. Durante largo rato, Tizoc vagó solitario por entre las ruinas, escurriéndose a través de la cerrada vegetación que las aprisionaba. Majestuosas pirámides, edificios de corredores largos y estrechos santuarios coronados por crestas de multiformes diseños y enormes estelas, conteniendo desconocidos jeroglíficos y la representación de elegantes y hieráticos personajes, fueron desfilando lentamente ante la asombrada mirada del guerrero azteca. Ensimismado en sus descubrimientos, Tizoc perdió la noción del tiempo. Cuando retornó al sitio donde dejara a sus compañeros de avanzada, era ya cerca del mediodía y le aguardaban no solo estos, sino todos los integrantes de la comitiva azteca. Tlacaelel no riñó al guerrero por tan patente incumplimiento a sus deberes de comandante, sino que se limitó a manifestarle con irónico acento que cuando se encontrase desempeñando una misión, no debía entretenerse cazando mariposillas. Acostumbrado a ser siempre el autor de las bromas y no el sujeto pasivo de las mismas, Tizoc manifestó de momento un gran desconcierto y enrojeció en medio de las francas risotadas de sus soldados, pero luego, recobrando su habilidad jovial, estalló también en alegres carcajadas. Una vez concluido el momento de regocijo, Tizoc informó a Tlacaelel respecto a las extrañas construcciones que encontrara en la selva. Intrigado, el azteca entre los aztecas decidió investigar personalmente aquel sitio y, acompañado del propio comandante de su escolta y de algunos guerreros más, que intentaban con gran esfuerzo abrir un angosto paso a través del tupido follaje, se internó entre la maleza
llegando en poco tiempo hasta los derruidos edificios. Tlacaelel observó con profundo interés el vasto conjunto de monumentos inmersos en la vegetación. A pesar de que solo era visible una mínima parte de los mismos, resaltaba más que suficiente para poder apreciar el derroche de sabiduría y refinamiento que habían plasmado en aquellos edificios sus desconocidos constructores. Guiado por su penetrante intuición, Tlacaelel se encaminó en derechura hacia un pequeño santuario que se alzaba sobre la angosta y elevada pirámide, pues presentía que era aquel templo el que había constituido el motivo fundamental de la existencia de toda la ciudad. Ayudado por Tizoc, Tlacaelel ascendió el empinado montículo de ramajes y piedras en las que estaba convertida la pirámide. Una estrecha abertura le condujo al recinto que coronaba el edificio. En su interior, húmedo y vacío, existía únicamente un enorme bajorrelieve labrado en piedra caliza que abarcaba íntegramente el muro central del santuario. Gruesas capas de musgo ocultaban la mayor parte del bajorrelieve, por lo que Tizoc y Tlacaelel procedieron a limpiarlo con sumo cuidado. Al hacerlo, fueron apareciendo lentamente una gran variedad de jeroglíficos cuyos trazos resultaban claramente visibles a pesar de la evidente antigüedad. Tlacaelel comprendió que había realizado un hallazgo de singular importancia y tomó la determinación de interrumpir su viaje durante el tiempo que fuera necesario para lograr develar el secreto de aquellas inscripciones. Así pues, mientras el resto de los tenochcas procedía a instalar un campamento al pie de la pirámide, el azteca entre los aztecas empezó a utilizar todos sus conocimientos sobre simbología en la ardua labor de descifrar aquel perdido mensaje del pasado. Durante varias semanas, mientras en el exterior llovía sin cesar la mayor parte del tiempo, Tlacaelel permaneció en el derruido santuario, entregado sin descanso a su paciente tarea. A su lado, auxiliándolo en todo lo que le era posible, se hallaba siempre Tizoc, quien merced a sus regulares dotes para el ejercicio de las artes, iba logrando reproducir en un códice uno a uno de los complicados jeroglíficos. En la misma forma que había ocurrido muchos años atrás en la caverna que ocultaba el secreto de la adormecida Aztlán, el descifrado de los signos encontrados en el recinto maya fue dando lentamente a Tlacaelel no solo el simple contenido de un relato, sino una comprensión de toda una profunda cosmovisión, pues lo que el azteca entre los aztecas tenía ante los ojos era, nada menos, que una pormenorizada exposición de las diferentes influencias que los cuerpos celestes ejercen sobre la totalidad de ese particular territorio que constituye México. El rasgo esencial de México, su excepcional fertilidad para el renacimiento y desarrollo de las más altas culturas, aparecía subrayado una y otra vez a lo largo del bajorrelieve. En igual forma, se ponía de manifiesto la importancia que para el apropiado desempeño del rasgo esencial tenía el lograr una adecuada armonización de los diferentes grupos humanos que habitaban en su suelo, pues estos nunca han constituido una entidad uniforme y homogénea, sino por el contrario, han sido siempre un vasto y multifacético conjunto, producto de la interacción de encontradas energías presentadas por una gran diversidad de pueblos, poseedores de muy distintas peculiaridades y, solamente cuando todas y cada una de estas diferentes energías lograran manifestarse en perfecta consonancia, resultaría posible llevar a cabo la difícil y elevada misión que a México le es propia, la de dar origen a nuevas y grandiosas culturas. En virtud de que el tiempo analizado desde una perspectiva cósmica no constituye algo sucesivo sino simultáneo, el mensaje contenido en el bajorrelieve no solo proporcionaba una cabal comprensión de las características inmutables de México, sino también una clara visión de su pasado, presente y futuro. Las influencias celestes que habían permitido el desarrollo de edades inmemoriales en las cuales el predominio del espíritu constituía la nota permanente de los seres humanos y no algo puramente latente y balbuceante, aparecían expuestas con toda claridad. Asimismo, figuraba también un análisis detallado de las energías cósmicas predominantes durante las épocas oscuras en que la humanidad se había precipitado al abismo, desapareciendo incluso en varias ocasiones de la faz de la Tierra. A continuación, se representaba el mapa celeste correspondiente a la última edad, durante la cual habían florecido en México las diferentes culturas de las que todavía se conservaba memoria. Si bien muchas de ellas eran tan remotas
que apenas si subsistían algunas vagas noticias de su existencia. Tlacaelel prestó especial atención a la parte del bajorrelieve referente al futuro que se avecinaba. Era evidente que estaba próximo un tiempo en el que harían su aparición fuerzas desconocidas que acarrearían una tremenda conmoción, a tal grado que la sobrevivencia misma de la invulnerable herencia de Mexico estaría en juego y el inminente peligro de perderse para siempre. Profundamente preocupado ante lo que observaba en aquel antiquísimo bajorrelieve, el azteca entre los aztecas continuó descifrando su contenido. Los jeroglíficos dejaban ver una posible solución tendiente a superar el peligro que se aproximaba. Como consecuencia de la estrecha interrelación existente entre todos los seres que pueblan el cosmos, las acciones de los astros y de los seres humanos se entrelazan y repercuten entre sí, convirtiéndose en necesarios los unos a los otros. El conocimiento de esta verdad fundamental había sido la causa que diera origen a la creación del Imperio Azteca. Sin embargo, ahora Tlacaelel comprendía, a través de la lectura del pétreo mensaje, que la tarea de coadyudar al crecimiento del universo jamás sería lograda mediante el simple recurso de extraer corazones a un creciente número de víctimas. Era necesario algo mucho más profundo y trascendente, un sacrificio interior, voluntario y consciente, que proporcionase una auténtica elevación espiritual de la naturaleza humana, y de la adecuada realización de esta elevada misión dependía, precisamente, el que Mexico lograse preservar su preciada herencia a pesar de los bruscos cambios de influencia celeste que próximamente habrían de producirse. Agotado por el esfuerzo realizado, Tlacaelel detuvo por unos momentos su labor para proceder después al desciframiento del último jeroglífico contenido en el bajorrelieve. El signo aludía a un lejano futuro, a una época aún distante que tardaría varios siglos en materializarse. Todo auguraba las más favorables condiciones para aquellos tiempos, tal y como ocurriera tantas veces en el pasado. Las influencias celestes se conjugarían de nuevo para coadyudar al nacimiento y desarrollo en México de una vigorosa cultura. Tlacaelel se sintió más tranquilo ante los buenos presagios del último jeroglífico, pero no por ello podía dejar de preguntarse si la sagrada herencia de México lograría subsistir hasta el día en que las condiciones cósmicas tornasen a ser favorables o si, por el contrario, desaparecería a resultas de la grave crisis que se avecinaba. El azteca entre los aztecas concluyó que la respuesta a esta trascendental interrogante era del todo impredecible. Los astros, en su incesante transitar por los cielos, iban proporcionando todo género de influencia sobre la Tierra, pero eran los seres humanos quienes, mediante su conducta, determinaban en la última instancia el resultado de los acontecimientos. Así pues, todo dependía de la actitud que ante esta cuestión tan vital asumiesen los habitantes de México, tanto los que poblaban en aquellos momentos como los integrantes de las futuras generaciones. Firmemente decidido a consagrar hasta el último instante de su existencia a la tarea de reorganizar el imperio, de forma que estuviese preparado para hacer frente a las difíciles pruebas que le aguardaban, Tlacaelel comenzó a planear desde aquel derruido santuario enclavado en medio de la selva algunas de las numerosas reformas que para este fin tendrían que efectuarse lo antes posible. En primer término, había que proceder a la suspensión de los sacrificios humanos. Asimismo, era indispensable un cambio radical en el sistema de gobierno, pues debía reemplazarse el forzado y aplastante centralismo por un sistema de alianzas que, sin destruir la unidad del imperio, permitiese a los distintos pueblos que lo constituían desarrollar libremente su propio destino. Dando por concluida su estancia en aquel olvidado paraje que tantas sorpresas le habían deparado, Tlacaelel dio instrucciones a Tizoc para que organizara la reanudación de la marcha al amanecer del día siguiente. Conforme la comitiva azteca proseguía su avance, fue produciéndose una lenta, pero fácilmente perceptible, transformación del paisaje. La selva, tras de perder su prodigiosa exuberancia, terminó por transformarse en matorrales enmarañados y espinosos, para luego dar lugar a una extensa y reseca planicie en donde la única agua existente se encontraba depositada en profundas cavidades subterráneas. Cansados y sudorosos, los tenochcas llegaron finalmente al término de su viaje, una insignificante aldea de apenas una docena de chozas donde habitaba Na Puc Tun, el sumo sacerdote maya, que tenía bajo su custodia una de las dos partes que integraban el emblema sagrado de Quetzalcóatl.
El encuentro del maya y el azteca estuvo exento de solemnidad. Después de intercambiar algunas breves frases de cortesía a través de los intérpretes que acompañaban a los tenochcas, ambos personajes se dieron a la tarea de hacer frente a los prosaicos, pero ineludibles problemas que creaba la presencia de los recién llegados en aquella pequeña población. Así pues, mientras la mayor parte de los aztecas, en unión de los habitantes de la aldea, se dedicaban a toda prisa a levantar albergues provisionales donde guarecerse, el resto de sus compañeros se encaminaba a una población más grande, a mediodía de marcha, con objeto de adquirir en ella suficiente subsistencia para toda la comitiva. En cuanto se terminó la construcción de la choza en donde tendrían lugar las pláticas entre los dos dignatarios, estos se trasladaron a ella acompañados tan solo de un intérprete y de sus respectivos ayudantes, Tizoc y un joven maya de inteligente y escrutadora mirada. Na Puk Tun, el supremo representante de todas las organizaciones religiosas existentes en los territorios mayas, era un sujeto de baja estatura y regular complexión, dotado de largos brazos y rematados por manos que parecían las garras de un jaguar. Su rostro, surcado de incontables arrugas, evidenciaba una poderosa voluntad a la par de una infinita tristeza. En torno de su figura parecía flotar un indefinible ambiente de insoldable antigüedad, a grado tal que, a pesar de ser varios años menor que Tlacaelel, representaba una edad mucho mayor que éste. La presencia del sumo sacerdote maya hacía evocar de continuo en Tlacaelel el recuerdo de Centeotl. Sin que existiera entre ambos personajes ninguna semejanza en lo exterior, se daban entre ellos profundas similitudes que convertían sus respectivas existencias en vidas del todo paralelas, guardianes de los más valiosos secretos de un pasado desaparecido. Ambos habían sabido desempeñar fielmente su misión, aun a sabiendas de que no vivirían lo suficiente para contemplar la llegada de mejores tiempos. Altivos y orgullosos habían permanecido aislados e indiferentes a todo cuanto su propia época podía ofrecerles, despreciando los honores y riquezas que con propósitos mezquinos intentaban poner bajo sus pies los mediocres gobernantes en turno. Desde el inicio mismo de las pláticas, tanto el Cihuacóatl azteca como el sumo sacerdote maya comprendieron que no les resultaría difícil llegar a un acuerdo, pues poseían criterios bastante afines sobre las cuestiones que abordaban. Tlacaelel comenzó la entrevista mostrando a su interlocutor el códice recién elaborado por Tizoc, en el que se reproducían todos y cada uno de los jeroglíficos hallados en el derruido santuario de la selva. Na Puk Tun manifestó que conocía muy bien toda aquella información. A su juicio, los graves peligros que en dichos jeroglíficos se anunciaban estaban íntimamente relacionados con el retorno de Kukulcán. Acontecimiento largamente esperado pero poco comprendido, pues para que tuviese lugar no era necesario el regreso físico de dicho personaje, lo que no obstante también podría ocurrir, sino fundamentalmente que se operase un cambio en las influencias cósmicas que imperaban sobre Mexico, en tal forma que las energías representadas por el cuerpo celeste al que los aztecas habían identificado con su máxima deidad, Huitzilopochtli, dejasen de predominar y lo hiciesen en cambio las provenientes del astro cuyo nombre había sido dado al desterrado emperador tolteca. A continuación, el sacerdote maya expuso una posibilidad desconcertante. Existían tal vez sobre la tierra ignotas y apartadas regiones habitadas por desconocidos pobladores, pues de cuando en cuando llegaban a manos de los comerciantes mayas extraños objetos no elaborados por ninguna de las agrupaciones humanas de que se tenía noticia. Al indagar sobre el origen de aquellos objetos, se obtenía siempre idéntica respuesta. Provenían del sur, de más allá de las selvas impenetrables, de algún sitio remotamente lejano en donde, quizás, existían también enormes ciudades y poderosos reinos. Asimismo, Na Puk Tun relató a Tlacaelel varias antiguas leyendas mayas en las que se aludía a la existencia de pueblos de extrañas costumbres que moraban allende los mares, en territorios situados a distancias que no alcanzaban a ser concebidas ni por la imaginación más audaz. Sin embargo, prosiguió afirmando el envejecido sacerdote maya, tal vez no estaba lejano el día en que se produciría el arribo de los habitantes de aquellas regiones, bien fuera de los que vivían más allá de las selvas o de los que quizás habitaban al otro lado de los mares. Cuando esto ocurriera,
la natural incomprensión de aquellos seres hacia todo lo que México era y representaba constituiría muy posiblemente la forma como habría de materializarse el peligro que se avecinaba. Tlacaelel preguntó a Napuctún cuál estimaba que podría ser la mejor forma para hacer frente al grave riesgo que les amenazaba, a lo que éste contestó que la respuesta estaba dada por los propios jeroglíficos que le habían mostrado. Era preciso iniciar un movimiento tendiente a lograr una profunda ascesis purificadora, llevar a cabo un gigantesco sacrificio colectivo de carácter espiritual, en tal forma que la población estuviese en posibilidad no solo de adaptarse al cambio de influencias cósmicas que habría de sobrevenir, sino incluso de poder participar activamente en el armónico desarrollo de dichas influencias. El azteca entre los aztecas expresó que aquellas eran precisamente las conclusiones a las que había llegado tras de haber logrado descifrar el mensaje que contenía el antiguo templo maya, y que, en cuanto regresara a la capital del imperio, iniciaría la tarea de convertir en realidad dichos propósitos. Napuctún permaneció un largo rato en silencio, sumido al parecer en profundas cavildaciones. Posteriormente, con voz cuyo grave acento evidenciaba la trascendencia de la determinación que acababa de tomar, manifestó que en vista de la posición adoptada por Tlacaelel, estaba dispuesto a cambiar su resolución anterior y hacerle entrega de la parte del emblema sagrado de la cual él era custodio, pues consideraba que el Cihuacóatl azteca contaba con mejores posibilidades que él para intentar cumplir la difícil misión que en aquellos momentos exigían los astros de los seres humanos. Después de pronunciar aquellas palabras, Napuctún concluyó señalando que consideraba el santuario donde el propio Kukulcán había hecho depositario a un sacerdote maya de la mitad del caracol sagrado como el lugar más apropiado para efectuar la ceremonia con la cual se pondría término finalmente al largo periodo en que había subsistido la separación de las dos partes del venerado emblema. Así pues, si el Cihuacóatl imperial estaba de acuerdo, al día siguiente podrían emprender el viaje hacia la sagrada ciudad de Uxmal. Tlacaelel asintió, profundamente conmovido ante la evidente grandeza de espíritu del sacerdote maya. Guiado por Napuctún, Tlacaelel realizó un recorrido por entre los conjuntos de edificios que integraban el corazón de la en otros tiempos florescente ciudad de Uxmal. Las construcciones se encontraban abandonadas y ruinosas, pues la ciudad se hallaba prácticamente deshabitada y sus escasos moradores preferían vivir a las afueras. Sin embargo, todavía resultaba fácilmente apreciable en cualquiera de aquellas derruidas construcciones el sello inconfundible del máximo perfeccionamiento que los antiguos mayas habían sabido imprimir a todas sus obras. Fascinado ante aquel fastuoso espectáculo, Tlacaelel recorrió una y otra vez los alargados edificios ordenados en forma de cuadrángulos, admirando la riqueza ornamental de su decorado a base de columnillas, mascarones, grecas y celosías. Toda la ciudad era un modelo de armoniosa simetría y de una equilibrada integración de elementos arquitectónicos y escultóricos. Finalmente, Tlacaelel se detuvo a contemplar durante largo rato la pirámide en cuya cúspide tendría lugar al día siguiente la ceremonia de reunificación del emblema sagrado. Se trataba de una construcción gigantesca, a un mismo tiempo monumental y refinada, que constituía sin lugar a dudas la edificación de mayor altura en toda la ciudad. La historia de aquella pirámide, explicó Napuctún, abarcaba incontables siglos. A través del tiempo, el edificio había sido objeto de múltiples modificaciones, tendientes todas ellas a mantenerlo en consonancia con las siempre cambiantes energías provenientes del cosmos. El pequeño santuario que se alzaba a lo alto de la pirámide era, comparativamente, de reciente construcción. Lo habían edificado los toltecas para efectuar ahí la ceremonia en que Kukulcán se había despojado del último vestigio que le restaba de su imperial investidura. El sol se encontraba exactamente a la mitad de su diario recorrido de la bóveda celeste, cuando el largo y complicado ritual iniciado desde el amanecer llegó a su momento culminante. Actuando al unísono, Tlacaelel y Napuctún fueron aproximando lentamente sus respectivas mitades del pequeño caracol, colocado sobre una plataforma de piedra.
hasta que los finos bordes de oro elaborados por los artífices de Chololán en los vértices de ambas partes quedaron engarzados con perfecta sincronización. Acto seguido, el sacerdote maya introdujo en las delgadas argollas incrustadas en el emblema las 2 cadenas de oro de las que hasta entonces había pendido las separadas mitades, y levantó las cadenas con su preciada carga. Las mantuvo oscilando durante un buen rato frente al rostro sereno e impasible de Tlacaelel. Después, colocó sobre el pecho del azteca entre los aztecas el unificado emblema. Al pie de la pirámide, los integrantes de la comitiva azteca, en unión de media docena de sacerdotes mayas y de algunos cuantos campesinos de la región, observaban, intensamente emocionados, el desarrollo de tan trascendental ceremonia. Una vez cumplido el propósito que les llevaba a la región maya, los tenochcas iniciaron de inmediato el viaje de retorno rumbo a la capital azteca. Avanzando lo más rápido posible, la comitiva fue desandando los extensos territorios que les separaban de su lugar de origen. Tras de cruzar la casi desértica planicie, los aztecas se introdujeron en la zona selvática, pasando de nuevo, sin detenerse, a escasa distancia de la olvidada ciudad en cuyo santuario encontraron el bajorrelieve con su revelador mensaje. Al dejar atrás las tierras habitadas por los mayas, Tlacaelel comunicó a Tizoc la impresión que le habían dejado el conocimiento directo de aquella región y de sus pobladores. Todo aquello constituía la otra cara de México, el otro lado de un rostro, a un mismo tiempo semejante y distinto. Tlacaelel y sus acompañantes se encontraban ya a tan solo 8 días de marcha de la gran Tenochtitlán, cuando llegó hasta ellos una triste noticia. El emperador Axayácatl había sucumbido finalmente a su larga agonía. Capítulo 22. Cuauhtémoc. En el año 2 Casa, el emperador Axayácatl dejó de existir. A pesar de no poseer una personalidad de tan excepcionales relieves como la de Moctezuma Ilhuicamina, su ilustre antecesor, había sabido ganarse el respeto y cariño de todos sus súbditos, merced a su arrojada valentía y a su incesante labor en pro del engrandecimiento del imperio. Durante los 13 años de su gobierno habían tenido lugar múltiples e importantes acontecimientos: considerable expansión de las fronteras tenochcas, desprestigio, muerte y reivindicación de Citlalmina, frustrada intentona de adueñarse del poder llevado a cabo por un puñado de mercaderes ambiciosos y de militares desleales, y finalmente, el primer descalabro de las hasta entonces invencibles tropas aztecas. Concluidas las honras fúnebres, tuvo lugar la reunión del Consejo Imperial, que habría de designar al nuevo monarca. La totalidad de la población vio aquella reunión como un simple requisito formal, pues todos daban por seguro que Ahuizotl, sin lugar a dudas la figura en esos momentos más sobresalientes del imperio después de Tlacaelel, sería quien asumiese las insignias de mando que en otros tiempos ostentaran los emperadores toltecas. Sería quien asumiese las insignias de mando que en otros tiempos ostentaran los emperadores toltecas. En su calidad de Cihuacóatl, correspondía a Tlacaelel enunciar en primer término, ante los restantes miembros del Consejo, el nombre de la persona que a su juicio se encontraba mejor capacitada para ejercer las funciones de emperador. En las 2 designaciones anteriores, las propuestas hechas por Tlacaelel habían sido unánimemente aceptadas, y si en aquellas pasadas reuniones se habían suscitado diferencias de opinión, se debía tan solo a la insistente petición formulada por los dignatarios tenochcas, en el sentido de que fuese el propio azteca entre los aztecas quien pasase a ocupar el cargo de emperador, solicitud invariablemente rechazada por Tlacaelel en forma categórica, por considerar que ello conduciría a una concentración de poder que antiguas experiencias desaconsejaban. En esta ocasión, antes de hacer mención de algún nombre en especial, Tlacaelel trazó un panorama general de la situación prevaleciente en el imperio, añadiendo que se aproximaba una época que habría de requerir de profundas reformas, tanto en la mentalidad como en la organización de la sociedad azteca. Acto seguido, sin haber especificado en ningún momento cuáles podrían ser las posibles reformas a las que estaba aludiendo,
afirmó que en vista de las nuevas necesidades a las que el futuro emperador habría de hacerle frente, la designación para dicho cargo debería recaer en una persona poseedora de un espíritu particularmente innovador y propenso al cambio. Tlacaelel concluyó su exposición revelando el nombre de aquel a quien él consideraba más apropiado en vista de las circunstancias para ocupar el alto cargo de emperador: Tizoc. Al escuchar el nombre pronunciado por Tlacaelel, una expresión del más completo asombro se dibujó en los rostros de sus interlocutores, con la excepción de Ahuizotl, cuyas duras e impenetrables facciones permanecieron tan inescrutables como de costumbre. Los demás integrantes del Consejo Imperial no pudieron impedir que la sorpresa asomase a sus semblantes y enmudeciese sus voces. Después de unos momentos de profundo y embarazoso silencio, Ahuizotl tomó la palabra. Con firme y reposado acento pronunció un breve discurso, exaltando la atinada visión que caracterizaba siempre a Tlacaelel para encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas que afectaban al imperio. Debía, por tanto, acatarse su propuesta con la segura convicción de que ésta sería la más acertada. Si bien los integrantes del consejo no lograban superar el asombro que les causaba tan inesperada proposición, el enorme respeto que les inspiraba la personalidad del azteca entre los aztecas y la actitud asumida por Ahuizotl de apoyar incondicionalmente la resolución de Tlacaelel, terminaron por convencerles de que no tenía ya ningún sentido intentar llevar adelante sus propósitos iniciales de entronizar a Ahuizotl. Así pues, con voces que no denotaban una gran convicción, uno a uno fueron aprobando la designación de Tizoc como nuevo monarca del imperio. La reacción de Tizoc al tener conocimiento de lo acordado por el consejo fue primero de una franca incredulidad y posteriormente de un sincero rechazo a su designación como emperador, pues no se consideraba merecedor de tan elevada dignidad. Durante el transcurso de una larga entrevista con el joven guerrero, Tlacaelel expuso a éste las razones que explicaban su designación, o sea, las trascendentales reformas que se proponía realizar y las cuales requerían de una nueva mentalidad al frente del gobierno. Tizoc quedó gratamente sorprendido al escuchar los planes del portador del emblema sagrado. Sin embargo, expresó de nueva cuenta sus dudas respecto a su propia capacidad para el desempeño de la difícil misión que Tlacaelel esperaba de él, y pidió 3 días de plazo antes de dar a conocer su resolución definitiva. Concluido el plazo, Tizoc acudió ante Tlacaelel para manifestarle su aceptación en el cargo de emperador, así como su firme determinación de coadyudar con todas sus fuerzas, desde su futura e importante posición, a la realización de los objetivos señalados por el heredero de Quetzalcóatl. Tal y como era de costumbre, la entronización del nuevo monarca azteca constituyó un memorable acontecimiento que congregó en la Gran Tenochtitlán a personalidades provenientes de las 4 direccionalidades del mundo conocido. Lujosos séquitos de grandes señores de apartados confines figuraban al lado de modestas representaciones llegadas de lugares igualmente distantes. La ceremonia de coronación alcanzó su momento culminante cuando Tlacaelel, una vez cumplidas todas las distintas etapas del complicado ritual, hizo entrega a Tizoc de los emblemas que le convertían en el legítimo sucesor del antiguo imperio de los toltecas. Tlacaelel y Tizoc comprendían muy bien las enormes dificultades a las que habrían de enfrentarse para llevar adelante sus proyectadas reformas, particularmente la relativa a la supresión de los sacrificios humanos, razón por la cual se dieron a la tarea de planear con todo detenimiento cada uno de los distintos pasos encaminados a la realización de sus propósitos. El azteca entre los aztecas estimaba que en virtud de la importancia de los acontecimientos que se avecinaban, procedía a convocar a una reunión de todos los dirigentes de las organizaciones religioso-culturales de que se tenía noticia, con miras a la celebración de una asamblea semejante a la que tuvieran lugar tiempo atrás, cuando apenas se iniciaba la labor de estructurar los cimientos sobre los cuales se había edificado el imperio azteca. Una reunión de esta índole, pensaba Tlacaelel, permitiría comenzar a crear con una clara conciencia de los cambios que se estaban operando en el cosmos, así como de la ineludible necesidad de adoptar las medidas apropiadas para adecuar la actuación de los seres humanos a las nuevas condiciones existentes en los cielos, considerando que lo más prudente, antes de llevar a cabo una asamblea de tanta trascendencia,
era lograr una cierta unificación de criterio del pueblo y el gobierno azteca. Tlacaelel y Tizoc decidieron dar a conocer sus propósitos en forma paulatina y escalonada, esto es, exponerlos primero a los integrantes del Consejo Imperial, posteriormente a los miembros de la Orden de Caballeros Águila y Caballeros Tigres, y finalmente ante todo el pueblo tenochca. Tras de penetrar en el vasto conjunto de lujosos edificios y de bien cuidados jardines que integraban el Tecpancali, Ahuizotl se encaminó en línea recta rumbo a la amplia estancia donde tenían lugar las reuniones del Consejo Imperial. Al cruzar el gran patio enlosado situado en la entrada del salón, dio alcance a Tlacaelel, que se dirigía con pausado andar hacia el mismo sitio. El Cihuacóatl Imperial saludó con amable acento al adusto guerrero y procedió a preguntarle sobre el estado en que aguardaba la salud de su esposa. Tiyacatpatzin, la bella e inteligente mujer de Ahuizotl, se encontraba en la etapa final de un embarazo que desde el principio había sido motivo de graves dolencias. Las parteras que la atendían presagiaban un fatal desenlace tanto para ella como para la criatura, y sus pesimistas predicciones parecían estar a punto de cumplirse, pues Tizayacatpatzin venía empeorando a ojos vistas conforme se aproximaba el momento del alumbramiento. Ahuizotl respondió que su esposa no había tenido ninguna mejoría, y agradeció la preocupación que por ella manifestaba Tlacaelel. Ambos personajes entraron juntos al recinto donde había de celebrarse la reunión, y después de saludar a los integrantes del consejo ahí reunidos, ocuparon sus correspondientes lugares. Ahuizotl observó que no se hallaban presentes los reyes de Texcoco y Tlacopan, sino tan solo los altos dignatarios tenochcas que en compañía de aquellos integraban el Consejo Imperial, lo que le hizo suponer que la Junta tendría por objeto tratar asuntos de índole estrictamente interna del gobierno azteca. La llegada del emperador no se hizo esperar, y con ella dio comienzo a la reunión. Tizoc anunció que la causa por la cual se hallaban congregados revestía una inusitada importancia y que deseaba fuera el propio heredero de Quetzalcóatl quien la diera a conocer. Anticipado de antemano que coincidía plenamente con los puntos de vista de Tlacaelel y que su mayor anhelo era el de lograr la unánime aceptación del plan de acción trazado por este para hacer frente a los problemas que se avecinaban. Ante su reducido auditorio, Tlacaelel dio comienzo al que habría de ser el más brillante y emotivo de todos sus discursos. Como una especie de terremoto, cuyo comienzo fuera apenas un imperceptible temblor de tierra, que lentamente va transformándose en una irresistible y estruendosa sacudida, las palabras del azteca entre los aztecas, en un principio serenas y pausadas, se convirtieron pronto en un torrente de desbordada elocuencia. Tlacaelel comenzó narrando los inesperados descubrimientos efectuados durante su viaje a tierras mayas. Con vivas imágenes describió el hallazgo del santuario perdido en medio de la selva y del excepcional mensaje que en él se conservaba, la historia completa de México, incluyendo su pasado, presente y futuro. Mediante un conciso resumen, Tlacaelel transmitió a sus oyentes lo esencial de la copiosa información contenida en el olvidado bajorrelieve maya. Desde las referencias al grandioso esplendor de pasadas edades y a los periodos cataclísmicos que asolaban la tierra, hasta la directa alusión a los próximos peligros que se cernían sobre México como resultado del cambio de las influencias celestes imperantes. Con voz cuyo grave acento revelaba la singular trascendencia que atribuía al tema que estaba abordando, el azteca entre los aztecas planteó la urgente necesidad de restaurar el imperio desde los cimientos, con miras a lograr que su funcionamiento estuviese acorde con las nuevas realidades cósmicas, para lo cual se requería adoptar toda una serie de radicales medidas: supresión de los sacrificios humanos, fomento a la libre expresión de las distintas peculiaridades que caracterizaban a cada uno de los pueblos conquistados y, fundamentalmente, propiciar por todos los medios el desarrollo de una profunda espiritualidad lograda a través del sacrificio interior y consciente de todos los habitantes del imperio. Convenía desde luego convocar cuanto antes a una reunión de las distintas organizaciones religioso-culturales, con objeto de lograr su necesaria colaboración en las múltiples y decisivas tareas por realizar. Tlacaelel finalizó enunciando dramáticos vaticinios respecto a lo que podría acontecer si no se alcanzaban los fines propuestos,
siendo en gran medida lo existente en la tierra un reflejo de la realidad prevaleciente en los cielos. La falta de una armónica adecuación entre las actividades de los hombres y la de los astros solo podía traducirse en funestas consecuencias para los primeros. Así pues, la subsistencia no solo del imperio, sino incluso de la ancestral herencia de México, se hallaba en juego, pues de no proceder en forma conveniente y oportuna, el cambio de influencias celestes terminaría por expresarse en la tierra mediante la acción de otros pueblos, quizás desconocidos hasta entonces por los aztecas, los cuales, acatando dictados cósmicos de los que tal vez ni siquiera serían conscientes, procederían a derribar la estructura del imperio por resultar esta contraria a las nuevas exigencias de los astros, y al hacerlo, pondrían en peligro el inmemorial y valioso legado de cual dicho imperio era depositario. Durante el transcurso de su exposición, Tlacaelel no dejó de observar el efecto que sus palabras estaban produciendo en quienes le escuchaban, percatándose fácilmente del estupor y confusión que se iban apoderando del ánimo de sus oyentes. Únicamente el rostro de Ahuizotl se mantenía impasible, sin que el menor movimiento de sus rasgos permitiese presagiar los pensamientos que cruzaban por su mente en aquellos instantes. En cuanto Tlacaelel terminó de hablar, Ahuizotl, sin siquiera dar cumplimiento al formulismo que disponía a solicitar primero al emperador el uso de la palabra, dejó oír su voz, pronunciando con desafiante acento un popular poema. ¿Quién podrá sitiar Tenochtitlán? ¿Quién podrá sitiar los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. Las palabras de Ahuizotl, y particularmente el tono de franco reto con que habían sido proferidas, constituían la más evidente manifestación de su inconformidad con el criterio sustentado por Tlacaelel. El breve poema enunciado por el guerrero retumbó en las conciencias de los miembros del consejo con mayor estruendo que los aterradores tronidos de una tempestad, pues todos comprendieron de inmediato que una grave decisión de incalculables consecuencias amenazaba en forma inesperada la hasta entonces indestructible unidad del imperio. En virtud del profundo conocimiento que tenían del carácter de su hermano, Tizoc fue el primero en percatarse claramente de lo que había acontecido en la inflexible mente de Ahuizotl. Para el inmutable guerrero, el imperio azteca representaba la más sagrada realización jamás llevada a cabo por los seres humanos, y todo intento que pretendiese modificar los fundamentos en que se sustentaba constituía, ante sus ojos, una acción reprobable en extremo. Por otra parte, y como consecuencia de su singular sentido de responsabilidad, resultaba evidente que Ahuizotl debía considerar que le correspondía a él la misión de impedir que cualquier persona, así fuese el propio portador del emblema sagrado, atentase en contra de los que él consideraba inamovibles cimientos del imperio. Intentando aparentar una calma que estaba muy lejos de sentir, Tizoc preguntó si alguien más deseaba añadir algo en torno a lo expuesto por Tlacaelel. Un total mutismo acogió sus palabras. Comprendiendo que sería inútil prolongar por más tiempo la reunión, el emperador decidió darla por concluida, no sin antes enunciar su reanudación para el día siguiente, fecha en la cual debía llegarse a un acuerdo sobre el problema planteado. Las pisadas de los consejeros al atravesar el amplio patio enlosado resonaron con opresivo y ominioso acento. Tizoc presintió que aquellos rítmicos sonidos contenían el anuncio de un funesto augurio. El cauteloso avance de las pisadas, deslizándose en las proximidades de su dormitorio, interrumpieron bruscamente el sueño de Tlacaelel. Era medianoche y al parecer reinaba la más completa calma en la alargada construcción, parte integral del Tecpancali que servía de residencia al Cihuacóatl imperial. No existían ni habían existido jamás guardias que efectuasen una labor de vigilancia en aquel edificio. El profundo respeto que inspiraba a la personalidad del azteca entre los aztecas había constituido siempre su mejor garantía de seguridad. Actuando con gran celeridad, Tlacaelel se incorporó del lecho, ciñó su cintura con un corto lienzo de algodón y cruzó sobre su pecho la doble cadena de oro de la que pendía el caracol sagrado. Después de esto, aguardó erguido y con una severa expresión de reproche reflejada en el rostro la aparición del misterioso visitante.
El anciano sirviente que dormía en la habitación contigua a la de Tlacaelel había escuchado también los pasos del merodeador. Extrañado ante lo insólito del acontecimiento, se levantó presuroso y encendió una antorcha cuyo resplandor iluminó de inmediato un amplio espacio. Enmarcado por la luminosidad proveniente de la antorcha, destacó al punto, en la puerta de entrada de la habitación que ocupaba el sirviente, la musculosa figura de Ahuizotl. El guerrero portaba en sus manos una gruesa y corta lanza. Su semblante mantenía la inescrutable inmutabilidad que le era característica. Comprendiendo que algo extrañamente anormal se encerraba en aquella inexplicable visita nocturna, el sirviente retrocedió alarmado, pretendiendo cubrir con su cuerpo la entrada que conducía al aposento de Tlacaelel. Un fuerte empujón le hizo rodar por los suelos, dejándole maltrecho y semi-inconsciente. Con rápido andar, Ahuizotl penetró en la habitación. Tlacaelel observó la lanza del guerrero y adivinó al instante sus propósitos. Las miradas de ambos se cruzaron, permaneciendo fijas una en otra durante un largo rato. Los ojos de Ahuizotl poseían la impersonal dureza de 2 cuentas de obsidiana. Las pupilas de Tlacaelel semejaban hogueras de volcánica energía. La sombra casi imperceptible de una paralizante vacilación pareció cruzar momentáneamente el rostro de Ahuizotl. La frialdad de su mirada se atenuó levemente por unos instantes y sus manos denotaron un ligero, pero al parecer involuntario estremecimiento. Recuperó rápidamente su habitual dominio. Ahuizotl retrocedió unos pasos para cobrar impulso, al tiempo que levantaba la lanza para luego arrojarla con poderoso ímpetu. El arma atravesó velozmente la habitación y se estrelló con fuerza en el emblema sagrado que Tlacaelel ostentaba sobre su pecho. Ante el impacto, el pequeño y milenario caracol saltó hecho trizas y la lanza, cuyo impulso se había amortiguado, pero no detenido, se incrustó en el corazón del azteca entre los aztecas. Muy lentamente, Tlacaelel fue inclinándose, resbalando poco a poco sobre la pared en la que apoyaba sus espaldas. Mientras mantenía los brazos abiertos y ligeramente separados del cuerpo, la sombra que de su figura proyectaba la luz de la antorcha semejaba, con increíble realismo, la silueta de un águila gigantesca cayendo desde lo alto. Finalmente, el heredero de Quetzalcóatl quedó tendido inerte sobre el piso. Alejándose sigilosamente de la residencia del Cihuacóatl imperial, Ahuizotl recorrió buena parte de la dormida ciudad. Al llegar a su casa, la abundancia de luces y el intenso movimiento que prevalecía en su interior le hicieron percatarse de que algo anormal había acontecido en su ausencia. Al observar la presencia de las parteras que atendían a su esposa, concluyó que de seguro se había producido el esperado y temido alumbramiento. Las alborozadas voces de los sirvientes confirmaron de inmediato sus suposiciones. El nacimiento había ocurrido ya, y contrario a todas las pesimistas predicciones, se había desarrollado normal y favorablemente. Tiyacatpatzin se encontraba bien, al igual que el recién nacido, un varoncito que lucía fuerte y saludable. Después de hablar brevemente con su esposa, Ahuizotl penetró en la habitación donde se encontraba el niño. Las parteras le habían bañado con sumo cuidado y envuelto en ligeros ropajes, colocando bajo sus pies un arco y varias saetas, significando con ello cuál sería la misión que le tocaba en suerte desempeñar en el mundo. Al fijar su atención en el rostro del recién nacido, una incontrolable expresión de asombro reflejóse en el semblante de Ahuizotl. Las pupilas del niño poseían la misma inconfundible mirada que contemplara tantas veces en los ojos de Tlacaelel. De los ojos del pequeño brotaba ese fuego vigoroso e incontenible que había sido siempre la más destacada característica en la personalidad del forjador del imperio azteca. Tras de reflexionar sobre el hecho singular de que el nacimiento de su hijo hubiese ocurrido al mismo tiempo que la muerte de Tlacaelel, Ahuizotl llegó a la conclusión de que ambos seres debían constituir, en alguna forma del todo misteriosa e incomprensible, la dual manifestación de una misma y única energía. Mientras continuaba absorto en la silenciosa contemplación del nuevo ser, acudió a la mente de Ahuizotl el recuerdo de la extraña imagen que observara aquella misma noche en la habitación de Tlacaelel. El perfil de una enorme águila precipitándose en veloz caída, pasajera visión creada por la sombra que, al desplomarse herido de muerte, había proyectado la figura del azteca entre los aztecas.
Repentinamente operóse una sorprendente transformación en las facciones de Ahuizotl. El rostro del guerrero perdió su granítica dureza y sus ojos, que de acuerdo con la creencia popular no se habían humedecido jamás por llanto alguno, comenzaron a derramar copiosas lágrimas. Con voz apenas audible, pero en la cual resonaban acentos proféticos, Ahuizotl pronunció el nombre, símbolo y destino, destino y símbolo, que habría de llevar el recién nacido durante su estancia en la tierra. Cuauhtémoc, 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 Cuauhtémoc. Muchas gracias por escuchar este audiolibro. Esto fue Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Yo soy Chucho Guerrero y espero te haya gustado. Hasta luego.